Exactamente. Mire, señores, Saxofón. Así es. tenemos ahora a nuestro próximo invitado, que es Jaivanjo NG Cortiñas, economista y miembro de la Fuerza del Pueblo, con quien vamos a entrevistarlo inmediatamente. Como economista, dirigió la superintendencia de bancos y ese tipo de cosas. Jaivanjo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por darme la oportunidad a Percio, a usted, Alberto, y a Geraldino. En el día de ayer, Aquí a su disposición. en el día de ayer, el presidente Danilo Medina se reunió con los distintos empresarios de la banca, o sea, los banqueros. ¿Hay alguna información? ¿Se tomó alguna medida? Usted, de seguro, como ha dirigido esas instituciones que controlan los bancos, seguro ha tenido alguna información. Fíjate, esa es una reunión muy oportuna porque a consecuencia del coronavirus, en la República Dominicana se han producido dos choques. El choque sanitario, el choque económico, y dentro de ese choque económico está el choque de demanda, el consumo se ha disminuido, el choque de oferta, la producción también ha disminuido, y está en gestación un choque financiero. Y yo creo que esta reunión es oportuna porque eh, justo lo que no ha ocurrido en la República Dominicana hasta el momento es que el sistema financiero quede afectado. Y no ha sido afectado gracias a su fortaleza. Pero esa fortaleza pudiera verse amenazada si la cadena de pagos en la República Dominicana comienza a deteriorarse. Vale decir que los que tienen préstamos, los suplidores de las empresas y los consumidores, si no pueden continuar pagando en la lógica comercial, en la lógica empresarial del flujo de ingresos y gastos, entonces se interrumpe la cadena de pagos y obviamente entonces empieza a producirse las dificultades de liquidez en la economía y eso agravaría cualquier situación que ya pueda tener la República Dominicana Iván en Hoy. sus consecuencias del coronavirus. Iván Hoy. Ajá. Ayer el Banco Mundial hizo una proyección del impacto económico que va a tener esta pandemia en la zona americana, incluso Ayer fue la CEPAL. Ayer fue Estados Unidos. La Ayer CEPAL. fue la CEPAL, pero el Banco Mundial ha estado haciendo estas proyecciones, CEPAL, Banco Mundial y el Banco Interamericano. Varían en algunos aspectos, pero básicamente han dicho que el Estados Unidos caería 3.8%, América Latina 5.3%, y sin embargo hace una excepción con República Dominicana. Dice que por la situación que tenía anterior al virus y lo coloca en cero, simplemente no va a crecer. ¿Cuáles son las proyecciones que como economista usted tiene sobre el impacto que tendrá para la República Dominicana este fenómeno? Ciertamente, como usted señala, Perseo, tanto el Banco Mundial como la CEPAL han situado el desempeño económico para este 2020 en 0%, pero el Fondo Monetario Internacional lo sitúa en menos 1%. Cual que sea el caso, se ha querido presentar esta información como una información positiva. Pero si uno le da otra lectura y construye otra narrativa, podría decir que lo que estaría pasando si la economía dominicana se desempeña de esa forma es que dejaría de crecer en un 5%. Porque si usted compara que en el año 2019 la economía creció en 5% y también considera que la estimación cuando se hizo el presupuesto nacional a finales del año 2019 iba a ser de 5% para este año 2020 y que ahora no crezca, pues estamos hablando entonces de una desmejoría. Estaríamos hablando de que la economía no estaría creando riqueza, con el agravante de que para el año 2020 habrán en el país alrededor de 100.000 nuevos dominicanos por nacimiento. Y si el crecimiento de la población se está verificando como siempre se verifica en países como el nuestro y la producción no aumenta, entonces en términos reales estamos decreciendo. Es como si en un hogar compuesto por 4 personas le ingresan 20.000 pesos al mes. Si al mes siguiente llega la abuela o un primo y se queda a vivir en esa casa,
con los mismos 20.000 pesos, pues obviamente ese hogar pasaría a ser más pobre o tendría menos ingresos disponibles porque ya estaría cubriendo las necesidades de 5 personas y no de 4. Ahí van, Joe. Eh, en- Vamos a suponer que la pandemia comience a bajar en mayo, junio, julio, cuando sea. ¿Cuál sector de la economía podría comenzar a rehabilitarse primero, tomando en cuenta que vivimos en una economía de servicio que descansa fundamentalmente nuestro país? ¿Cuál de esos sectores comenzaría a despuntar principalmente? Yo pienso que el primer sector que empezaría a dinamizarse es el transporte. Luego continuaría la construcción, posteriormente el sector agropecuario y el sector industrial. Y el sector turismo sería el último sector en reactivarse. ¿Por qué digo esto? Porque el sector turismo es un sector que depende del sector del turismo receptivo y del turismo emisor. Y aunque nosotros podamos controlar, contener y hasta bajar el tema de la expansión del COVID-19, resulta que en otros países también hay COVID, por eso es Ujú. que hay pandemia. Y en esos países no podrían entonces hacer emisión de turismo, de manera que conforme a las proyecciones que se están haciendo a nivel mundial para los países que tienen una fuerte presencia del sector turismo, se está estimando que en el mejor de los casos, la reactivación comenzaría en diciembre En del año diciembre. 2020. Y la zona franca. La zona franca va a depender también de la dinámica que se produzca en las economías del resto del mundo, porque usted debe recordar que la producción de la zona franca en su gran mayoría tienen vocación de exportación. Y en la medida que no haya demanda en las economías donde tenga fuerte presencia el coronavirus y estén presentando situaciones de dificultad económica, pues obviamente no habrá una demanda internacional. De ahí que no dependerá tanto la actividad de la zona franca de nosotros, sino también de lo que acontezca en la economía internacional. En cambio, el sector de la construcción no tiene esa dependencia de lo que ocurre en el mundo, porque la mayor parte de las inversiones y del consumo, es decir, de la demanda de viviendas y de soluciones habitacionales en general, son de ciudadanos dominicanos que obviamente también va a presentar una merma en la demanda porque estamos hablando de que el consumo se ha contraído y seguirá contrayéndose por la caída de los ingresos familiares y nacionales. Bueno, en el caso mundial se ha visto con mucha, o sea, como una noticia impactante el hecho de que se produjera una reducción en el precio del petróleo de la venta diaria. Estamos hablando a 0,37, aunque el que se compra a un mes, a 2 meses, está a $22, que es el referente de la República Dominicana. Pero esa caída mundial del petróleo traerá consecuencias económicas no solamente a los países productores, sino también a otras regiones, como las regiones del Caribe. Pudiéramos ser afectados por esto. Definitivamente que sí, aunque hay opinadores que entienden que el hecho de que el precio del petróleo, el barril, se haya desplomado, beneficia a la economía dominicana. Incluso ya se han hecho algunas estimaciones de que alrededor de 2.000 millones de dólares de reducción de la factura petrolera y derivados se pudieran registrarse en la economía dominicana para este año 2020. Sin embargo, quienes opinan así están olvidando que la economía está interconectada en el mundo y que si los precios se han deprimido es porque no ha habido suficiente demanda en ocasión de la hibernación que se produce en la economía mundial, es decir, la contracción que hay en la economía mundial. Y en la medida que la economía mundial no despierte, no se redinamice, pues obviamente tampoco la economía dominicana se va a redimensionar, se va a reactivar
conforme a lo que nosotros como dominicanos y las autoridades que manejan las políticas públicas quisieran estar esperando. Yo apuesto a que la recuperación económica no sea solo en la República Dominicana, sino en el mundo, porque es que el coronavirus es un virus que afecta a todos y por lo tanto todos tenemos que luchar contra ellos, todos en la República Dominicana y todos en el mundo. De ahí que yo he planteado en más de una oportunidad, a propósito de esta coyuntura, que las políticas públicas en la República Dominicana, especialmente las económicas, tienen que centralizarse en una política mutualizada. Vale decir, procurar el concurso, la cooperación de los distintos acreedores internacionales y locales para que poder con ello mitigar los riesgos y potenciar la posibilidad de recuperación de la economía dominicana. Porque NG, fíjate, ahorita hablábamos de la pérdida de crecimiento de la economía dominicana. Es importante medir las pérdidas, medir el costo de una economía, porque eso sería la única forma, ese dato es el dato que nos permitiría a nosotros como única forma de saber cuántos recursos estaríamos necesitando para poder recuperar la economía. NG. Hay un tema sobre la mesa, los partidos han participado, que es la posposición de las elecciones para el 5 de julio. Sin embargo, decía ahorita el doctor Santiago Jacín, que es uno de los vicepresidentes del Partido Revolucionario Moderno, de que el gobierno estaría jugando con el manejo de la pandemia a fin de mostrar una crisis eh, con la intención de posponer las elecciones, es decir, e incluso de extender el mandato actual del presidente de la República. ¿Cuál es la visión que tiene la Fuerza del Pueblo en esta materia? Fíjate, yo no sé si eso es una teoría de conspiración o si lo es, pero lo cierto es que el coronavirus fue un cisne negro para China, pero fue un flamenco rosado para la República Dominicana. Un cisne negro para China porque allá no se sabía qué iba a ocurrir, la aparición del coronavirus y sus consecuencias. Pero el resto del mundo sí tenía capacidad para poder apreciar que se podía extender hacia sus países. De ahí lo de el flamenco rosado, porque el flamenco rosado existe, el cisne negro no existe. Entonces, la posibilidad de posponer las elecciones y en algunos casos, bueno, ya no es posibilidad, se ha acordado, pero la creencia en algunos sectores de que determinados actores políticos no quieren que se produzcan elecciones en la República Dominicana y que por eso han permitido que el coronavirus se expanda en la República Dominicana, yo no estoy totalmente convencido de ello, porque yo no creo que a ningún dominicano racional y a ningún político racional le pueda estar pasando por su mente que estaría ganando o pescar en río revuelto en una coyuntura en la que su propia familia puede quedar impactada al punto de que puede fallecer si termina contagiándose con una epidemia como la que estamos padeciendo nosotros los dominicanos y en el mundo. Yo creo que en la República Dominicana se van a celebrar las elecciones y nosotros debemos aspirar para que las autoridades profundicen el tema del control y posterior disminución de la expansión del coronavirus. Fíjese, en China acaban de hacer una evaluación de cuáles son los factores que influyeron en el éxito del combate hacia el coronavirus. Y lo situaron en tres. En primer lugar, en la detección a tiempo de identificar la población que estaba contagiada. En segundo lugar, el seguimiento que se le dieron a todas las personas que tuvieron contacto con los contagiados. Y en tercer lugar, el cambio del estilo de vida que se produjo en las localidades como Wuhan, en toda la provincia de Hubei, en China. Y ese cambio de vida, ese estilo de vida que cambió, pues contribuyó también a el poder controlar y descender ya casi a su mínima expresión la expansión del coronavirus. En la República Dominicana apenas estamos haciendo pruebas muy tímidas en cantidad, tal vez algo más de 1.000 al día, y eso no es suficiente. Y peor aún, entonces no se le da un seguimiento ni siquiera a los que han dado positivo, pero que están confinados en sus hogares, un seguimiento profesional.
y mucho menos aquellas personas que han estado en contacto con los contagiados que han dado positivo a nivel de no solamente clínico, sino a nivel también de laboratorio. Bueno, Por lo tanto, yo pienso que esta expansión del coronavirus en la República Dominicana todavía está lejos de alcanzar el pico y mucho más está lejos de conseguir el aplanamiento de la curva y mucho más aún de poderla ponerla en picada, esa curva. bueno, muchísimas gracias al licenciado Jaivanjo NG Cortiña, quien es economista, además es miembro de la Fuerza del Pueblo, por permitirnos conversar con usted en el día de hoy sobre la situación económica mundial y también sobre las medidas económicas con relación al COVID-19. Geraldino González, Sergio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor, estuvieron con ustedes en esta jornada de hoy, miércoles, desde las 6 de la mañana hasta las 8. Mañana nos convocamos para que nos volvamos a ver en este jueves. Ya estaremos previo del 24 de la juramentación de las distintas directivas de los ayuntamientos del país. Les convocamos que continúen con el grupo de medios Telemicro.